como bien sabemos, Estados Unidos ahorita está atravesando por una recesión y una inflación bastante elevada, y como México tiene una liga con Estados Unidos, esto se ha vuelto bastante relevante para la economía mexicana. Además, vemos que las estimaciones de crecimiento apenas si llegan al 2% y las expectativas de inflación simplemente no se reducen. Dicho esto, 2023 parecía ser un año que era un poco menos negativo, y las últimas estimaciones que estamos viendo es que 2023 también va a ser un año bastante complejo. Lo que vamos a ver en este panel es qué factores van a determinar el crecimiento de la economía mexicana en los próximos años y qué se puede hacer para impulsar este crecimiento. Y para eso vamos a dar la bienvenida, que ya nos presentó, pero una vez más, a Alonso Cervera, economista en jefe para México y América Latina de Credit Suisse, a Pamela Díaz, economista para México en BNP Paribas, y a Liliana Reyes, directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, Amexcap. Y bueno, para comenzar esta ronda, que tenemos muchos temas de los cuales hablar, me gustaría comenzar desde un contexto más general, ir bajando a algo ya más específico. Entonces, Alonso, en este contexto, empecemos con América Latina. ¿Qué perspectivas hay en la región y sobre todo cómo se ve México respecto a estos pares? Claro. Para el 2023 nosotros estamos anticipando un crecimiento económico para Latinoamérica del orden del 1%. Es una desaceleración con respecto a este año y los años previos. En el caso de México el pronóstico es similar. Creemos que la economía mexicana crecerá la mitad de lo que va a crecer este año en 2023, 1% versus 2% en 2022. Y bueno, el otro gran país en la región, viendo el tamaño relativo, Brasil, presentará un crecimiento similar. Hay otros países a los que creemos que les va a ir mejor, como puede ser Colombia o Perú, con crecimientos no desbordados, pero más acelerados que en México o en Brasil. Y finalmente habrán algunos países en franca recesión, como puede ser el caso chileno. ¿Cómo se ve México en este entorno? La verdad es que yo creo que México se va a seguir destacando dentro de la región por la ausencia de desequilibrios fiscales o externos muy marcados. Los inversionistas afuera creo que van a seguir viendo a México con buenos ojos. Si bien no tenemos un gran crecimiento, tampoco somos tan vulnerables por presentar un déficit fiscal muy amplio o un déficit en cuenta corriente muy amplio. Entonces, hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y lo que queda pendiente en México es claramente acelerar el crecimiento, pero hay que reconocer que tenemos otras fortalezas macro que nos van a beneficiar en términos relativos. De acuerdo, excelente punto. Cambia bastante la perspectiva cuando se compara con el resto de Latinoamérica. Pamela, en la introducción mencionamos que el crecimiento de Estados Unidos y el de México tienden a ir bastante ligados. Históricamente esto nos ha beneficiado, la dinámica de Estados Unidos pues ha impulsado el crecimiento de México, pero este año parece que no nos conviene tanto. Entonces quería preguntarte, primero, ¿en qué escenario nos encontramos y qué fortalezas y debilidades vemos de esta relación con Estados Unidos? Claro, gracias, Nadia. Pues efectivamente los crecimientos de México y Estados Unidos están bastante ligados, especialmente por la correlación que guardan sus ciclos industriales. Sin embargo, como bien mencionabas, este año ha sido un poco distinto. Y es que a raíz de la recuperación económica durante la pandemia, hemos visto diferentes formas de recuperación en México y Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos esta recuperación se ha dado de una manera un poco más acelerada, en México esta recuperación ha sido más lenta, pero sobre todo más desigual entre sectores. ¿En qué escenario nos encontramos? En un escenario de desincronización de los ciclos económicos de México y Estados Unidos. Esto no quiere decir que sea algo que vaya a continuar, que sea de forma estructural o permanente, pero sí que es algo que puede tener un impacto sobre la efectividad de la política monetaria, fiscal, cómo reacciona la inflación y sobre todo cómo podría afectar a México un escenario de recesión en Estados Unidos. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este escenario para la relación actual entre México y Estados Unidos? Comenzando por las fortalezas, comentaría que México está ante una enorme oportunidad
para poder capitalizar los beneficios asociados al nearshoring, a todas estas tendencias de regionalización de cadenas productivas. Elementos como ciertas ventajas comparativas, como nuestros bajos costos laborales en el sector manufacturero, la similitud que tiene el perfil de exportación con China, nuestra cercanía con Estados Unidos y el hecho de que nuestras ciclos industriales estén blindados de alguna manera por el Tratado de Libre Comercio, colocan a México en una posición privilegiada para poder capitalizar estos beneficios. Desventajas, veo principalmente dos. Por un lado, el Estado de Derecho, garantizar Estado de Derecho y seguridad, y por otro lado, el sector eléctrico. Está en México resolver estos dos puntos. No resolver estos dos puntos implicaría pasar de tener estos flujos de inversión a convertirlos a un costo de oportunidad importantísimo para el desarrollo del crecimiento potencial en el país. Gracias, Pamela. Sin duda hay varios factores y oportunidades que vamos a mencionar más adelante, porque tenemos que trabajar. Pero antes me gustaría preguntarte, Liliana, dado tu experiencia, ¿qué papel juega el capital privado en este entorno de desaceleración? Gracias, Nadia, y gracias por la invitación. Un privilegio estar aquí con economistas tan destacados. Y bueno, pues felicidades por su 10º aniversario. Pues empezaría diciendo que la industria de capital privado ha sido, es y seguirá siendo un pilar fundamental del crecimiento económico, social y también de la competitividad del país. Ya vimos el entorno general, pero en específico, esta industria que hoy representa cerca de 68,000 millones de dólares en todo lo que se ha levantado a la fecha, que ha generado más de 1.600.000 empleos directos, que han invertido en más de 2.100 empresas, pues sigue funcionando. Es una industria que no se detiene, es una industria que permanentemente pues tiene recursos ya comprometidos para invertir. Hoy estimamos que tenemos cerca de 3.000 millones de dólares listos para invertir y bueno, que en los años incluso muy complicados de pandemia, 2020, 2021, pues se siguió teniendo levantamiento de fondos nuevos, que eso también es importante. O sea, una parte es lo que ya se levantó y sigue invirtiéndose en empresas permanentemente, y lo que se está levantando en nuevos fondos para seguir invirtiendo en empresas. También cabe la pena señalar de todos los sectores y en todas las etapas, ¿no? Tenemos fondos de Venture Capital muy ligados a la innovación, infraestructura, de energía, que como vimos pues es un tema complejo, pero siguen apostando por el país. Y bueno, pues este levantamiento en 2020 se levantaron 31 nuevos vehículos de inversión, muy retador, pero los inversionistas, como ya también lo mencionaban, siguen apostando en un país tan importante y con tantas oportunidades, y lo que va del año llevamos 18 vehículos de inversión. Entonces, obviamente queremos que haya más inversiones, vemos estas oportunidades del nearshoring que van a requerir todo tipo de inversión, y los fondos están ahí ya con experiencia y con compromisos del país. Cabe la pena decir que pues hoy en día se tiene identificado más de 500 administradores de fondos. Es una industria que ha crecido aproximadamente el 12% en los últimos 10 años, y un gran porcentaje son mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí las apuestas de inversión hacia México se siguen viendo y son muy importantes. Y nada más la otra parte que mencionabas, esto es por qué es importante y qué áreas de oportunidad vemos. Pues claramente infraestructura y energía. Para este crecimiento pues tiene que haber este abastecimiento, entonces ahí vemos oportunidad. Y en términos de innovación en la tecnología, pues no ha tocado muchos sectores. Estamos viendo que fintech pues es algo en lo que están invirtiendo mucho los fondos. Ya tenemos 12 unicornios y la mayoría son del tema fintech, pero hay otros sectores que no ha tocado la tecnología, como educación, como salud, PropTech, por ejemplo. Entonces creemos que ahí va a haber mucho desarrollo, ¿no? Ok, entonces a pesar de todo el entorno que parece complicado, creo que coincides un poco con Alonso de hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Es totalmente. Un poco más positivo. Ok, perfecto. Bueno, Alonso, cada año Credit Suisse hace una publicación acerca de estas megatendencias, ¿no? Mencionan 6 megatendencias, viéndolas: economía plateada, cambio climático, envejecimiento poblacional, tecnología en salud, entre otras.
También hacen mención de cómo afecta la inflación en el rendimiento de nuestras inversiones. ¿Nos podrías hablar un poquito más de estas megatendencias y de este efecto del que hablan en la publicación? Claro, es un documento que publicamos en Credit Suisse cada año, son súper tendencias y es un marco de referencia para inversiones en acciones de largo plazo. Tratamos de identificar tendencias a nivel mundial y detectar oportunidades de inversión para nuestros clientes sobre cómo posicionarse en el mercado accionario para tomar ventaja de estas tendencias. Y lo que mencionas es, este año, sabiendo que teníamos un tema de inflación ahí global, lo que recomiendan nuestros estrategas en Suiza, los que son los autores de este reporte, fue un poco invertir en infraestructura, porque la infraestructura en muchos sectores te puede dar una protección contra la inflación. Si pensamos en el sector de transporte, el sector de energía, telecomunicaciones, muchas veces los contratos de estas empresas están ligados a la inflación. Entonces te dan esta cobertura a la hora de poner tu dinero a trabajar en esas acciones, puedes estar más inmune a un problema de inflación. En el caso de México es difícil aterrizarlo, tenemos que identificar empresas globales que sean grandes, que tengan una gran liquidez. Todavía no estamos ahí en el caso de México, pero para el inversionista local yo creo que un sector que puede ser defensivo, que es también de infraestructura en México, puede ser, por ejemplo, el sector de los aeropuertos, donde muchas de las tarifas aeroportuarias están ligadas a la inflación, muchos de los ingresos de los aeropuertos en locales comerciales pueden estar ligados al porcentaje de ventas de cada empresa. Entonces, también lo podemos aterrizar, aunque estas recomendaciones específicas no vienen en ese documento de las supertendencias. Ok, mencionaste varios temas que vamos a mencionar más adelante, vamos a retomarlos, pero antes el tema de las empresas, y para esto quisiera regresar contigo, Liliana. La Mexcap cumple 20 años el próximo año, muchas felicidades. Muchas gracias. Pero también viene en un entorno un poco complicado, ¿no? Entonces, veíamos en un reporte que salió en junio 2021 que el capital comprometido acumulado era de $300 millones. Si lo comparamos con lo que veíamos en todo 2020, que llegaba a 1.348, pues no parece tan positivo este panorama. Entonces, quería preguntarte varias cosas. Primero, ¿cómo cerramos? Porque el reporte nada más nos lleva hasta la mitad de 2021. Entonces, ¿cómo cerramos? Y también se ha hablado mucho acerca de que del ánimo de los inversionistas, ¿no? Que tal vez está cambiando un poco. Y también, ¿cómo ves, o sea, desde tu perspectiva, cómo percibes este ánimo y qué se espera para los años siguientes? Sí, gracias. Pues bueno, un reto muy importante para la propia asociación es pues actualizar los datos con más frecuencia. Estos datos que mencionas, pues evidentemente se actualizaron, y nada más para decirles que entre 2020, el año 2020 y 2021, en total se levantaron $3,000 millones, ¿no? 2019, 642 millones, 2020, 1.958, y en 2021, que es la cifra que faltaba actualizar, son 1.123 millones. Esto pues, nos habla de que sigue habiendo un crecimiento aproximadamente del 2%, 2 o 3%, y bueno, pues sí vemos que sigue creciendo la industria. Sí estamos muy contentos y hay mucho que celebrar porque es una industria que ha madurado. Hoy en día más del 30% de los fondos que operan en México está levantando su segundo o su tercer fondo. Esto habla de una madurez de la industria que es muy importante para los inversionistas. Los inversionistas también quieren ver administradores de fondos que conocen los retos de invertir en un país con tantas oportunidades, pero que también es una industria que tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces sí vemos esta madurez, sí vemos esta experiencia, no solo de los administradores de fondos, sino también de las empresas que están ya aprendiendo a recibir capital, también de los propios inversionistas. Como sabemos, en México los fondos de pensiones, las AFORES, han sido fundamentales para el crecimiento de esta industria. De estos $68,000 millones, pues ellos han aportado una cantidad importante, como lo hacen los fondos de pensiones en todo el mundo, y también han aprendido, también sus áreas han mejorado. Entonces yo creo que en términos de experiencia, de compromiso hacia el país, hay mucho que celebrar. Y en términos del ánimo de los inversionistas, la verdad es que yo sí veo que
que ven todo esto que están mencionando aquí en el panel, de estas oportunidades como país y todo lo que también se ha mencionado durante el foro, de que seguimos siendo un país con una posición geográfica inigualable, que somos el cuarto país en preferencia para mover industrias a nivel global, para estar cerca de la economía más grande del mundo, y que además tenemos los tratados que nos permiten hacerlo. Entonces yo sí veo esta posibilidad, y los inversionistas sí siguen viendo este interés, particularmente muy recientemente en el tema de innovación. Esto que les mencionaba de tener 2 unicornios, la verdad es que no todas las empresas pueden ser unicornios, yo creo que también ahí hay algo que entender, pero sí nos posiciona a nivel mundial, porque todo el mundo quiere saber qué está pasando aquí, qué está pasando con estos emprendedores potentes, qué está pasando con estos fondos que acompañan el crecimiento, y evidentemente también quieren tener esta certidumbre de la que también creo que vamos a hablar más adelante, pero en general yo creo que sí es una industria que sigue atrayendo muchos inversionistas, y que sí hay ánimo, porque son inversionistas que saben invertir a nivel global, o sea, lo hacen en otros países emergentes. Entonces, comparado con otros países emergentes y particularmente LATAM, pues creo que tenemos todavía mucho que ofrecer, ¿no? Pues en general buen ánimo, ¿no? Y sobre todo, retomando la primera pregunta, comparándonos, ¿no? Depende con quién hay que compararnos de una manera más justa. Bueno, regresando a ti, Pamela, ya nos mencionabas acerca de esta liga que tenemos con Estados Unidos y mencionabas varias fortalezas y debilidades. Y la razón por la que quería regresar es que tenemos que trabajar para que también esta liga puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para también que no nos afecte tanto esta dinámica? Sí, por supuesto. Puede ser un arma de doble filo porque, como saben, se ha mencionado mucho esta expectativa de una potencial recesión en Estados Unidos o, en el mejor de los casos, una desaceleración económica. Ahora, para entender esto, hay que entender la naturaleza también que tiene esta potencial desaceleración. En este caso, la desaceleración económica en Estados Unidos es parte de un proceso inherente a los canales de transmisión de política monetaria. En este sentido, una potencial recesión en Estados Unidos estaría generada o estaría delimitada, por un lado, porque tanto la política monetaria en Estados Unidos está siendo eficaz para poder contener la inflación, y por otro lado, con qué amortiguadores cuenta Estados Unidos para poder limitar hasta cierto punto la profundidad de esta recesión. Amortiguadores como la tasa de ahorro, las hojas de balance de las empresas, el ritmo de creación de empleo en Estados Unidos. ¿Qué pasa con México y qué puede hacer México? Para responder esta pregunta, creo que es útil abocarnos a 3 diferentes canales de transmisión que podría tener el impacto de una desaceleración económica sobre Estados Unidos. Canal número 1 está relacionado con comercio, inversión, estos flujos de nearshoring que hablábamos hace unos momentos. Segundo canal está relacionado con los envíos de remesas a nuestro país. Y por último, un tercer canal relacionado con mercados financieros y este potencial ajuste desordenado sobre flujos de inversión y tipo de cambio que podría generar una potencial recesión o desaceleración en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer México? Vamos uno por uno de estos 3 canales de transmisión. Respecto al canal de transmisión, me parece que México lo que puede hacer es justamente garantizar y dar certeza a estos flujos de inversión que se presentan con esta oportunidad de regionalización de cadenas productivas. Justo en Estados Unidos se acaba de aprobar, por ejemplo, la CHIPS Act, que justamente busca integrar cadenas productivas en materia de semiconductores. Y también la Inflation Reduction Act, que también puede ser favorable para esta integración comercial en América del Norte. Por otro lado, respecto al segundo canal, por supuesto que las remesas pueden tener un impacto negativo sobre consumo. Me parece que del lado de México lo que tenemos que hacer es sobre todo fomentar la creación de empleo formal y pues por supuesto también hay un trabajo por el lado de política monetaria para anclar expectativas inflacionarias y evitar que se genere pues un
desanclaje de expectativas y un daño al proceso de formación de precios en México. Y por último, respecto al tercer canal, me parece que aquí es donde México está haciendo un mejor trabajo, el canal de mercados financieros y ajuste ordenado, y Alonso lo mencionaba en su primera intervención. Lo cierto es que en México, sobre todo cuando lo comparamos con otros países de Latinoamérica, tiene bastante solidez en sus fundamentales. Una política monetaria que es creíble, cuentas externas estables, un nivel de reservas internacionales adecuado y por supuesto también una política fiscal que parecería pues mantener cierto nivel de sostenibilidad, ¿no? Entonces me parece que al menos en este punto México está defendiéndose bien, sobre todo en el comparativo con otros países de Latinoamérica, y en este sentido puede contener hasta cierto punto el impacto de una potencial recesión o desaceleración en Estados Unidos. Ok, entonces todavía estamos bastante fuertes, ¿no? Podemos decir. Sólidos, sí. Bueno, como mencionabas, también uno de los temas que habló Alonso es el tema de sectores, y ahí me gustaría preguntarles a ustedes dos, ¿qué piensan de los sectores? Porque vimos que en la pandemia, por razones que ya todos conocemos, el sector más afectado fue el tema de servicios. Ahorita estamos en una nueva realidad en donde ya hay más apertura, pero ahora viene el tema del crecimiento y de la inflación. Ahora, ¿qué sectores ven que van a estar bastante más afectados y cuáles, al contrario, van a salir mejor librados? ¿Empiezo yo? Como quieran. Yo creo que lo que debemos de esperar de forma objetiva es que en general el crecimiento en México se desacelere hacia el 2023 con respecto al 2022. Entonces ver menores tasas de crecimiento el próximo año, producto de la restricción monetaria en Estados Unidos, en México y en muchos otros países. Ahora, ¿qué sectores se pueden ver favorecidos en México? Pues los sectores orientados a la exportación, no porque vayan a enfrentar una demanda muy fuerte del extranjero, sino porque podemos seguir captando estas inversiones de fuera, de empresas que se quieren reubicar, que quieren estar más cercanas al mercado americano, y yo pienso que vamos a ver dinamismo, puede ser en el centro, en el norte del país, donde ya tenemos cuellos de botella, donde no hay parques industriales, donde no hay bodegas para almacenar productos. Yo creo que ahí podemos ver que se destape una serie de inversiones para el mediano plazo. Y esos sectores se pueden beneficiar y podemos ver dinamismo hacia el 2023, aunque no necesariamente se vea en términos de productos exportados, porque vamos a enfrentar una demanda externa más débil. Y en general, otra vez, yo creo que si bien hay que ver el vaso medio lleno y hay que apostar por nuestro país, también hay que ser objetivos y hay que reconocer que, y hay que actuar en consecuencia, que se vienen tiempos más complicados en términos de un menor dinamismo de la economía, con la tranquilidad de que tenemos muchas fortalezas que ya mencionaban y que Pamela nos recordó: reservas, política fiscal, política monetaria. Yo creo que donde hay que mejorar todavía es en el lado del Estado de Derecho y la certidumbre jurídica, y cierro con el tema de estas fricciones comerciales con Estados Unidos. Espero que no pasen a mayor y que salgamos bien librados de este tema. Pamela. Gracias. Pues de mi lado, mencionabas en tu pregunta justamente cómo durante la pandemia los sectores asociados a servicios fueron los más afectados. Esto fue así sobre todo porque durante la pandemia experimentamos un choque de demanda. Lo que está sucediendo ahora es que tenemos una secuencia de choques de oferta que hacen que los sectores que puedan salir peor librados de esta situación cumplan con tres diferentes características. Por un lado, que sean sectores que estén altamente expuestos a producción de energía eléctrica proveniente de gas natural. Por otro lado, sectores que tengan una baja cantidad de sustitutos, sus insumos, y por otro lado citaría aquellos sectores en donde hay una alta elasticidad de demanda, porque justamente estos sectores no pueden trasladar los aumentos en costos a precios de consumidor. Me parece que en general vamos a tener dos bloques de sectores que se van a ver beneficiados de esta situación de desaceleración en crecimiento y alta inflación
en México, ¿no? Por un lado, aquellos sectores, y lo mencionaba también Alonso, que estén asociados al sector exportador y que puedan beneficiarse de estas tendencias de nearshoring. Sectores como, por ejemplo, el automotriz, el sector eléctrico, creo que pueden tener una buena perspectiva. Y en la segunda categoría colocaría aquellos sectores que pueden todavía verse beneficiados del crecimiento inercial que está presentando México. Por esto que platicábamos de esta forma lenta de recuperación económica que ha tenido el país, ¿no? Entonces, en este segundo bloque colocaría todavía algunos sectores dentro de la parte de servicios que podrían todavía continuar beneficiándose de esta reasignación de patrones de gasto de consumidores a raíz de la reapertura post-pandemia. Entonces, manufactura y alguna parte de consumo, ¿no? Exactamente. Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa con las otras empresas? Y para eso quería preguntarte a ti, Liliana, ¿qué pasa con las startups? Porque vimos en un reporte publicado en 2021 por Endeavor que las empresas emergentes ya jugaban un papel bastante relevante, ¿no? Estamos hablando de que tocaron inversión récord de $15,000 millones en Latinoamérica y de que el 80% estaba enfocado en México y está enfocado en Brasil. Entonces, esto habla de sin duda de lo que mencionabas, de una perspectiva bastante positiva, pero seguimos escuchando este tema de inversiones más seleccionadas, de que ya hay un poco más de renuencia. Regresando al tema de las startups, ¿qué papel juegan? Y además, ¿cómo ves el tema de las inversiones y cómo contribuyen a al crecimiento de México? Pues mira, digamos, boom que hay de la innovación y el emprendimiento está pasando en todos lados. México no es la excepción. Lo que mencionaba de tener ya unicornios, pues es muy positivo porque es mostrar que esa empresa puede levantar recursos de inversionistas nacionales e internacionales. Nunca antes en nuestro país habían venido tantos inversionistas globales a acompañar esas rondas de crecimiento de estas empresas. Eso por un lado, pero evidentemente pues esos son retornos esperados, ¿no? La industria de capital privado, pues solamente los inversionistas van a tener su retorno hasta que salgan de esas inversiones y eso todavía está viéndose. Sin embargo, ya también tenemos casos de salidas, o sea, en esta industria las salidas son fundamentales para ver a saber cómo le fue a esa empresa en términos de crecimiento y en términos de las startups sí estamos viendo retornos de 10x y en algunos casos, por ejemplo, de 38x, entonces eso compensa cualquier tema para un inversionista internacional de tipo de cambio, que también se ha mantenido estable, pero bueno, sí. Por eso el entusiasmo, ¿no? Como ese potencial. Nosotros desde la asociación estamos trabajando mucho para dar visibilidad a esos retornos. Obviamente los fondos son cuidadosos, no revelan directamente esa información, lo hacen con sus inversionistas, pero sí como industria tenemos que saber cómo están esos retornos en un documento, algo que les pueda servir a estos inversionistas y estamos trabajando en eso. Y yo creo que van a seguir teniendo un papel fundamental y que sí a lo mejor las valuaciones se van a ir ajustando como parte de la madurez también de este ecosistema y de los resultados que tengan esas posibles salidas en el futuro. Eso por un lado. Yo también creo que además de las startups que estamos viendo muy innovadoras, también hay unos sectores de MIPYMES que también están creciendo y que tienen oportunidades de crecimiento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entra otra estrategia de inversión que es crédito privado. Esta parte más de cuasi capital, en donde se diseñan mecanismos de financiamiento, pues más es una mezcla de financiamiento y capital. Pues ha crecido muchísimo. En los últimos años estos fondos de crédito privado en el país han crecido el 33% y ahí sí veo una oportunidad no solo para las startups muy innovadoras, sino para las MIPYMES que necesitan también crecer, ¿no? Creo que representan un porcentaje muy importante del tejido económico del país y es ahí donde yo también creo que se complementa lo que va a suceder en el país y donde tenemos que también tener puestas nuestras apuestas, ¿no? En este crecimiento potencial que podíamos tener, pues vamos a necesitar empresas innovadoras, empresas tradicionales que den servicio, empresas que provean infraestructura. Entonces sí veo que por ahí debe ir este papel. Y la otra parte de este miedo a que se ajusten las valuaciones, yo creo que es algo natural y que está bien, ¿no? Porque al final, pues los inversionistas quieren un retorno y pues hay que dárselos de manera
muy puntual. Y también creo que hay una oportunidad de retorno social, ¿no? Yo creo que ahora con la pandemia, creo que todo el mundo entendió mucho mejor que tenemos que hacer inversión con impacto, no solo de impacto, porque eso es más compleja, pero sí que el sector financiero tiene un papel muy importante que jugar en todo este tema del cambio climático, en todo este tema de cerrar brechas, y creo que también ahí los fondos pues traen todo este tema de mejores prácticas y los temas ESG, que es pues una prioridad para los inversionistas, para los fondos y también para la asociación, ¿no? De acuerdo. Bueno, a modo de resumen de todo lo que acabamos de ver, vimos, ¿no? Escenario, crecimiento bajo, inflación alta, ya mencionamos varias fortalezas, varios puntos a tratar, algunos sectores, pero a modo de resumen me gustaría preguntarles a todos qué factores van a ser determinantes para el crecimiento que vamos a ver en 2023 y cuáles se necesitan trabajar. Ya tocamos algunos, pero me gustaría, como a modo de resumen, escuchar su perspectiva. A ver, yo creo que un factor determinante para el 2023 va a ser qué va a pasar con la inflación a nivel global, qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos. Si los economistas solemos fallarle a los pronósticos, pero esta vez le fallamos mucho más al tema de inflación, no nada más en México, sino en todo el mundo. Hasta los bancos centrales le fallaron. Estamos en un entorno complicado, con una gran incertidumbre sobre dónde va a tocar techo la inflación en México, en Estados Unidos y en muchas otras partes. Y dependiendo de cómo vengan las cifras de inflación, vendrá la restricción monetaria. Y donde tenemos que poner el ojo es, sobre todo en la Reserva Federal en Washington, en Estados Unidos, para ver qué tan restrictiva va a ser la política monetaria, porque si en una de esas le seguimos fallando al pronóstico de inflación los economistas y la Reserva Federal tiene que subir la tasa de forma mucho más agresiva, el ajuste en expectativas de crecimiento puede ser mucho más marcado. Entonces, si algo nos debe de quitar el sueño en los siguientes meses, al ponernos nerviositos con respecto a la economía mundial, pues debe ser qué pasa con la inflación y con la política monetaria a nivel global, sobre todo en Estados Unidos. Claro, la inflación es el principal y todos tuvimos un pequeño, digamos, nos equivocamos un poco en la parte de estimaciones de inflación, esta inflación que era temporal, pero bastante largo este tiempo, por eso les decimos sorpresas inflacionarias para no sentirnos tan mal. Pamela. Coincido con Alonso respecto al entorno inflacionario. En primer lugar, pues sobre todo estas expectativas de inflación ancladas es un elemento que va a determinar el crecimiento en México, pero este punto está muy relacionado con la efectividad que tendría la política monetaria tanto en México y en Estados Unidos, ¿no? Añadiría a este punto de inflación y efectividad de política monetaria también esta inercia en sectores que tanto va a continuar durante el siguiente año y si es posible que algunos sectores de servicios en efecto continúen beneficiándose de este crecimiento inercial. Y por último también añadiría el qué tan preparado qué tan preparado puede llegar a estar México para capitalizar estos beneficios de regionalización de cadenas productivas el siguiente año. Básicamente el hecho de que México logre controlar estos dos elementos que son Estado de Derecho y por otro lado garantizar la certeza en inversiones en el sector eléctrico podrían hacer la diferencia entre crecer 1% o 3% el siguiente año, ¿no? Entonces me parece que estos tres determinantes, efectividad de política monetaria, por un lado, inercia en sectores y por último, esta manera de capitalizar los beneficios asociados a nearshoring van a ser los principales determinantes del crecimiento económico en 2023. Oportunidades tenemos, falta saber aprovecharlas. Liliana. Pues básicamente seguir invirtiendo localmente. Creo que también ahí hay una deuda que tenemos todos los mexicanos por preocuparnos por la inversión. Por ahí escuchaba que en este proceso de nearshoring, pues los que están invirtiendo en esta relocalización de empresas, pues son los propios chinos, por ejemplo. Entonces, pues si estamos hablando de que el nearshoring es súper importante, pues creo que los mexicanos también tenemos, no dejar pasar esas oportunidades. Entonces, seguir invirtiendo desde todas las perspectivas. Queremos que las AFORES sigan invirtiendo,
las aseguradoras que lo hacen poco. Ese es un capital ancla muy importante para la confianza de los inversionistas. Aprovechar las ventajas del nearshoring, como decíamos, y pues básicamente resolver también el tema energético, porque si no hay suministro de energía, pues todas estas empresas que se localicen pues no van a tener recursos. Creo que eso es lo fundamental. Y yo añadiría otra cosa que creo que sí es un momento de reflexión para reiterar este tema de que tenemos que invertir con mayor impacto, aprovechar esta coyuntura. El planeta se nos está acabando, la verdad. Es muy grave lo que está sucediendo, entonces creo que los fondos con todas estas mejores prácticas pueden ser los aliados perfectos para todas las empresas y llevar esta inversión más hacia esos temas de impacto ambiental y social, ¿no? Gracias. Y bueno, con esta participación cerramos este foro. Lo que al menos yo me llevo es que a pesar del entorno tan complicado, podemos ver, y en palabras de Alonso, el vaso medio lleno, ¿no? Entonces hay bastantes oportunidades, simplemente hay que enfocar nuestra atención a estos sectores y saber aprovecharlas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.